¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando alrededor de la situación política en América Latina. Cada uno de los países en América Latina, en general estamos hablando, hacen procesos que significan, en todo caso, avances y retrocesos desde el punto de vista de quiénes son los gobiernos que alternativamente van fijando los destinos. Por lo tanto, es bastante difícil fijar, si se quiere, con la figura del puerto, un destino. Un puerto, con la figura del barco, digo, un puerto. El barco es como que no tiene puerto. A partir de esa condición, los rumbos de los países siguen estancados. Siguen, en todo caso, una situación de dominación, de falta de liberación, de soberanía y, por supuesto, de desarrollo de sus comunidades. Por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta también un porcentaje muy amplio de las poblaciones tienen un nivel de pobreza significativo, de manera tal que vamos a tratar de hacer un enfoque de lo que está pasando coyunturalmente en lo político para imaginarnos el futuro. Patricia Grau, muy buenas noches. Pero muy buenas noches, Héctor. Bueno, vos vas a estar planteando una situación política desde mi trabajo, una situación social, un logro, desde la lucha de madres que cultivan cannabis. Ella, una de las madres, nos va a estar contando todo un proceso, toda una historia que tuvo, en cierto modo, una suerte de final feliz. Claro, ha ocurrido hace pocos días atrás una resolución que permite una autorización para los cultivos. Esto es Exacto. determinante, digamos, en el sentido de mucha gente que ha necesitado del cannabis para el tratamiento de familiares, fundamentalmente de niños. Y esto es un aspecto en el cual se están haciendo una serie de experiencias importantes, significativas. No todas las áreas y los problemas están cubiertos por los productos que hay disponibles y autorizados, de manera tal que este papel que cumplen las madres nucleadas es un papel importante. Vamos a presentarlo a Lautaro Bruera, es profesor de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral, es especialista en temas de América Latina y también es un profesor de Historia y de Ciencias Políticas. Lautaro, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Héctor, un gusto compartir este espacio con vos, con Patricia. Bueno, tengo el gusto y el agrado de conocerte de mucho tiempo, digamos, así que la verdad que primero y principal destacar que, bueno, luego de aquellos encuentros en la década de los 80, digamos, en donde se soñaba con la recuperación y el asentamiento de la democracia, estemos en vísperas del 40 aniversario, la verdad que tiene que ver con compromisos, entre los cuales destaco el tuyo, Héctor. Bien, bueno, Lautaro, muchas gracias. Patricia, no sé si querés agregar algún dato más relacionado con el tema que vas a tratar. Bueno, en realidad las madres que cultivan cannabis para el uso de aceites vienen haciendo un trabajo de hace mucho tiempo, tienen algunos logros y este fallo que en cierto modo las favorece no ha sido completo, ¿no? Porque si bien cubre una parte, ellas tienen muchas cosas para reclamar, pero vamos paso por paso. De acuerdo. Y lo presentamos a Hipólito de esta manera. Hola Héctor, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de lo que es la atomización de la política santafesina. Y para eso te vamos a contar lo que vino pasando en estos últimos años en la Cámara de Diputados. Hoy la Cámara de Diputados tiene 12 interbloques y 19 bloques en los que se dividen los 50 diputados provinciales que tiene Santa Fe. Bueno, muy bien, vamos a estar atentos a este informe que nos va a hacer Hipólito en mediados del programa. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, vamos a relacionar el nombre de nuestro programa, Lo que se viene, con aquellas cuestiones vinculadas a la innovación tecnológica, a las novedades. La presentamos de esta manera.
Sancor Seguros. Estamos. Búsqueda laboral en la empresa Acronex. Se trata de un desarrollador de dispositivos electrónicos. Debe ser un ingeniero electrónico con dedicación full time. El objetivo de fondo es crear la agricultura del futuro. La Bolsa de Comercio de Santa Fe plantea una guía del mercado argentino para operar con futuros y opciones. Se trata de una reunión por Zoom prevista para el 28 de julio. Expondrá la contadora Victoria Lestuzzi. Está abierta la inscripción para participar de la 17ª edición de Innovar. Las bases y condiciones en www.innovar.gov.ar. Las temáticas a desarrollar comprenden productos, innovaciones, investigación, diseño y robótica. La Secretaría de Industria del Ministerio de la Producción de la provincia lleva adelante el programa Tecnopyme. Se vincula y asiste en el mejoramiento de productos y procesos productivos. Los planes tienen el respaldo de 25 centros tecnológicos. El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación dispone de créditos fiscales para capacitación de las pymes. Están destinados a personal de MIPYMES y grupos asociativos. Se reintegra hasta el 100% del costo de la capacitación. Bien, escuchando atentamente lo que es la entrega de Calle 13, este tema Latinoamérica, sinceramente una introducción más que interesante respecto del tema que vamos a abordar con Lautaro. Decíamos, Lautaro, la situación en la apertura del programa de los países latinoamericanos contradictoria en un determinado momento, es decir, asumen por allí gobiernos progresistas, lo suceden gobiernos que son conservadores, neoliberales en economía, y en definitiva hay un estancamiento global de América Latina. Estamos en una etapa en donde pareciera que hay un predominio o se vuelve un predominio de progresismo en América Latina. Te invito a que arranquemos en todo caso por México para entender ese proceso de cambio significativo que experimenta México desde hace 2 años a esta parte. Sí, me parece clave, Héctor, empezar quizás por el lugar limítrofe con el río Bravo, al que hace mención el propio René de Calle 13, digamos, quizás, bueno, un socio y miembro del NAFTA desde el año 1994, pero que a partir de esta elección que vos bien remarcás, en donde se elige por una amplia mayoría a Andrés Manuel López Obrador como parte del movimiento de regeneración nacional Morena, digamos, ¿no? Fuera de las grandes estructuras históricas. Claro, deja de lado la historia del PRI fundamentalmente, un partido de características populistas, si se quiere, como es la definición hoy del populismo. Bueno, eso era el PRI, tenía algunos y además teñido fundamentalmente de mucha corrupción. Yo diría que la bandera, en todo caso, que levanta López Obrador está vinculada al progresismo globalmente y también a la honestidad. Sí, son 2 elementos claves, Héctor. Yo, sin embargo, agregaría también algunos otros aspectos, digamos. Bueno, ingresa el NAFTA en el 94, digamos, ¿no? Justamente durante una gestión del PRI, en donde hubo situaciones de corrupción muy importantes durante esa gestión, ese gobierno, pero bueno, también inició un camino determinado en términos de desarrollo económico, vinculándose a una alianza estratégica con Estados Unidos, otorgándole fundamentalmente mano de obra barata y calificada. Ahí apareció la estructura de funcionamiento para grandes automotrices norteamericanas, por ejemplo, digamos, productos electrónicos que eran las maquilas. Uh-huh. Bueno, yo quiero mencionar ese elemento porque, a ver, no es una casualidad tampoco
lo que sucedió en Ciudad Juárez, digamos, y el inicio de los femicidios que se produjeron a la salida de las maquilas, digamos, de un trabajo de estajo, de sol a sol, digamos, prácticamente, y siguiendo, por supuesto, y a donde, digamos, resultaron afectadas fundamentalmente las mujeres trabajadoras jóvenes a la salida de su trabajo en este ámbito determinado, ¿no? Es uno de los aspectos. Luego hubo elementos también vinculados a cuestiones de delitos de distinta índole que formaron parte estructural de ese esquema del 94 hasta la irrupción de Morena y la posibilidad de iniciar otro camino, digamos, ¿no? Otro camino a partir de los principios que vos bien señalaste por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero también una mirada hacia el sur del continente. Claro, yo te diría que desde ese punto de vista, al establecer ese límite geográfico, geopolítico, te diría, con Estados Unidos, representa también una opción muy importante por el peso que tiene México en el volumen territorial y en el volumen económico. Así es, Héctor. Bueno, durante los momentos más álgidos de la pandemia, vimos como una alianza estratégica entre México y Argentina, y también Estados Unidos, hay que decirlo, digamos, coparticipando con un laboratorio europeo, pudieron desarrollar vacunas y elementos de solución del problema que estábamos viviendo en un tiempo rapidísimo y, bueno, con un nivel de elaboración y de complejidad fabuloso, digamos, acorde a estos tiempos. En ese sentido, me parece que, bueno, fue una prueba interesante, más allá de los mutuos reconocimientos que se fueron dando en distintos foros, digamos, ¿no? Internacionales, con actitudes también disímiles, digamos, en la última cumbre de las Américas no participó Andrés Manuel López Obrador y sí participó, por ejemplo, el presidente argentino Alberto Fernández, con, digamos, criterios diferentes ante ese escenario determinado, que, bueno, también demuestra que hay problemáticas diferentes. México es la puerta de entrada de los inmigrantes centroamericanos, fundamentalmente, de la región también suramericana, y de alguna manera también hay toda una disputa y una discusión en ese sentido por parte de las autoridades mexicanas respecto a las nuevas autoridades norteamericanas, porque hay que decir, no es lo mismo, digamos, la negociación que se establecía con la gestión anterior de Trump, que tenía, por ejemplo, puesto el foco en la cuestión de los inmigrantes, fundamentalmente desde una perspectiva absolutamente despectiva y con un criterio expulsivo, digamos, ¿no? Sí. Y también de desmembramiento de la familia, sin ningún tipo de pruritos e inconvenientes. Hoy el escenario va modificándose. Sí, hay una novedad de los últimos días también, que está referida al triunfo de Petro en Colombia. Me parece muy significativo esto desde el punto de vista de lo que ha representado Colombia en América Latina como bastión norteamericano, ¿no? Bastión político norteamericano directamente. Sí. Y un cambio en ese país abre una expectativa muy distinta. A ver, estamos en Santa Fe. Hablamos de México y está la Virgen de Guadalupe. Hablamos de Colombia y la ciudad de Colombia, quizás más importante, su capital, se llama históricamente Santa Fe de Bogotá, digamos, ¿no? Ahora se usa más la cuestión ciudad, digamos, ¿no? Emulando la perspectiva anglosajona, pero bueno, la identidad y la historia muy fuerte que tiene Colombia como parte del territorio hispanoamericano y como parte también de la perspectiva de revolución continental, digamos, se cumplieron recientemente 200 años de la batalla de Pichincha, la perspectiva de la Gran Colombia. Bueno, diría García Márquez, pasaron los 100 años de soledad, digamos, ¿no? Esa maldición que hizo que Colombia
se transforme hasta el momento en uno de los países más desiguales del mundo, con mayor concentración de la tierra y de la riqueza, con 10 millones de personas que comen una vez por día, y con una riqueza que es económica, pero también es cultural y social fabulosa, que quizás se expresó también en la elección. Es la elección con mayor cantidad de votantes en un sistema que tiene voto optativo, digamos, ¿no? Con mayor cantidad de votantes de toda la historia, de los 150 años de historia política colombiana. Se rompe el régimen oligárquico, podríamos decir, que nosotros lo empezamos a establecer a esa ruptura a partir de la ley Sáenz Peña, acá en la provincia de Santa Fe en el año 1912, y con la irrupción del irigoyenismo. Colombia está en ese tránsito en el siglo XXI, por eso tiene una fórmula combinada que es muy potente, digamos, ¿no? Muy potente en lo simbólico, porque, bueno, su presidente Gustavo Petro formó parte de organizaciones armadas y luego participó del proceso de pacificación y de la instauración de la Constitución actual de 1991, comprometiéndose activamente en ese sentido. Hay que plantear ahí un elemento importante. Colombia tiene una perspectiva armada previa a la Revolución Cubana, desde el año 1948, a partir del Bogotazo, digamos, ¿no? Y del asesinato del líder del Partido Liberal, Gaitán, que, bueno, marcó los límites de ese sistema político. Gaitán tenía una perspectiva progresista y latinoamericanista y quedó, bueno, lo asesinaron, digamos, no le permitieron disputar. Era un gran líder popular. En aquel momento se estaba también desarrollando el Congreso de la OEA, digamos, ¿no? La creación de la OEA, en ese momento en Bogotá. Y bueno, desde ese momento hasta el año 91, por ejemplo, proliferaron este tipo de organizaciones fuera del sistema político, que no les dio inserción el sistema político. Sí. Y es la fórmula, digamos, ¿no? Digo, es Gustavo Petro y también Francia Márquez, digamos, ¿no? Una líder social importantísima, una figura comprometida, digamos, con las luchas de las barriadas de Cúcuta, de una región. Bueno, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, digamos. Tienen una trayectoria disímil, pero se encontraron en esta perspectiva de empezar a constituir un sistema político democrático con inclusión social, con la mirada puesta en la región y con algunos ejes planteados en el discurso presidencial que tienen que ver con la consolidación del proceso de paz, con la justicia social y con algo que introduce Francia Márquez, que es la justicia ambiental, digamos, ¿no? El elemento de la problemática ambiental y social y de las mujeres afro y de los pueblos originarios como bastiones importantes en la perspectiva de alternativas a la contaminación o a la destrucción de la naturaleza. Bien, Lautaro, vamos a hacer una breve pausa. ¿Cómo no? En todo caso, en el próximo bloque vamos a estar conversando de los otros dos grandes países latinoamericanos, Brasil y Argentina, para poder tratar de interpretar, en todo caso, desde los países potentes, porque hemos mencionado México, hemos mencionado Colombia, y lo son, sin la más mínima duda. Bueno, faltan los otros dos grandes países, que son Brasil y Argentina. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, Patricia, ¿te parece que escuchemos la primera parte de las madres del cannabis? Vamos a escucharla a Verónica Guañano. Ella es mamá cannabis, nos cuenta toda una trayectoria desde que empezaron a trabajar y a cultivar. Vamos a escuchar la historia paso a paso. Bueno, acá me nace en el 2016. Somos un grupo de mamás que tenemos chicos con diferentes patologías, enfermedades graves, severas, complejas. Y bueno, nos unimos con una mamá que ella cultivaba para elaborar el aceite de cannabis para su hija y decidimos formar una asociación civil, poder informar al respecto, era una meta. Y bueno, luego decidimos poner en agenda legislativa y política
la temática y así fue. A fines del 2016 conseguimos una ley provincial que habla sobre el uso del cannabis y sus derivados dentro del sistema de salud. La ley es la 13.602. En esa ley también consta que las obras sociales pueden hacerse cargo de los tratamientos y que también el aceite de cannabis debe llegar a los hospitales públicos. Obviamente que también se habla de la investigación científica, el apoyo a los médicos y demás. Luego de eso, y viéndonos enfrentarnos cada vez más seguido con la ley, porque bueno, el autocultivo de cannabis está penalizado por la ley de estupefacientes y eso nos ponía a las madres en lugar de hacer algo ilegal, obviamente. Pero teniendo en cuenta que nuestros hijos avanzaban y que realmente las mejoras en ellos eran muy notorias, decidamos plantar igual, pero siempre con ese miedo de que llegara la policía y bueno, termináramos presas por plantar esa planta que nos devolvió la calidad de vida en muchísimos casos. Entonces decidimos presentar en un amparo frente a la Cámara Federal de Rosario, que tuvo como fallo la negatividad de la Cámara y bueno, decidimos presentarlo frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Macame todo este tiempo ha estado informando, asistiendo, generando herramientas y buscando la manera de la accesibilidad para todas las personas que necesitan el tratamiento, que no es fácil, pero que bueno, obviamente que uno en el momento de la necesidad urgente uno planta, aunque tenga miedo, lo hace. Bien, vamos a escuchar el informe de Hipólito Ruiz. Bueno, Héctor, como te lo habíamos prometido, vamos a hablar de lo que es la atomización de la política santafesina. Es una situación que no es un fenómeno santafesino propiamente dicho, pero sí en la provincia de Santa Fe lo podemos ver claramente. En los últimos años esto se fue profundizando y vamos viendo cómo la realidad se va reflejando en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que tiene 50 diputados divididos en 12 interbloques y 19 bloques. Los interbloques arrancaron después de las elecciones de 2019 siendo 6. Hoy son el doble, 12. Bueno, esos interbloques se fueron desmembrando de la siguiente manera. Por ejemplo, en el Frente Progresista, que había conseguido la mayoría de los 28 diputados, esa mayoría automática que da la Constitución de la provincia, bueno, estaban todos en un solo bloque. A partir del año pasado, UCR Evolución se formó, es un nuevo interbloque en la Cámara de Diputados, está conducido por Maximiliano Puyaro, eso marcó la división de la mayoría. Pero después, por ejemplo, el Partido Justicialista, que comenzó siendo un interbloque, hoy tiene 4 interbloques. Lo mismo sucedió con el grupo de los conocidos como los celestes, los Provida, que llegaron detrás de Amalia Granata, consiguiendo 6 bancas y hoy están repartidos en 3 bloques y uno de esos diputados se fue a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ha perdido algunas bancas y ha ganado otras y tiene 3 bloques, siendo 4 diputados tienen 3 bloques. Y bueno, esto nos invita a preguntarnos por qué sucede esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en la política santafesina que hace que haya estas divisiones internas? Por un lado, uno puede pensar en que hay disputas de poder internas dentro de las fuerzas que hacen que cada uno quiera tener su lugar de discusión y esto le permita, digamos, pensar en formar un nuevo bloque. Que dicho sea de paso, lo aclaro acá para que no prenda la antipolítica tan rápidamente. Esta división de bloques no significa más gasto político. No hay un costo de estructura para el gobierno de la provincia en que los diputados se dividan en distintos bloques. Lo aclaro por las dudas, ¿no? Pero digo,
hubo movimientos por disputas internas en diputados, pero también hubo movimientos en la política nacional que llevaron a tomar algunas divisiones dentro de la Cámara de Diputados y dentro de lo que son los cuerpos de cada partido, de cada frente. Y también a mí me parece que hay que empezar a pensar cómo se forman las alianzas electorales por las cuales uno tiene que ir a elegir cada 4 años. Me parece, digamos, que hay muchas alianzas electorales que son un rejunte de personas que después terminan eclosionando rápidamente en el recinto de la Cámara de Diputados, donde todos empiezan a tomar caminos distintos y eso hace que un inicio de 6 interbloques termine en 12 y hoy prácticamente tengamos con 19 bloques, un bloque, casi 2 diputados por bloque, ¿no? Es una ecuación que realmente no cierra. Y yo me pregunto si esa desunión o esa imposibilidad de unir fuerzas dentro de la Cámara de Diputados no nos está hablando de una falta de proyectos políticos que vayan más allá de la necesidad de un legislador, de proyectos políticos colectivos que convoquen a trabajar juntos por una idea. Es una idea que a mí me parece que va a quedar flotando ahí. Y la otra cuestión es que todo lo que suceda en política de aquí hasta las elecciones del año que viene va a haber que leerlo en tono o en modo electoral. Hoy, en la política santafesina, hay algunos que ya lo están diciendo abiertamente, de que quieren ser candidatos el año que viene. Hay otros que no lo dicen en la pública, pero lo cierto es que todos están pensando en el 2023. Gracias, Hipólito, muy amable. Sin lugar a dudas, en todo caso, la dirigencia política está pensando cómo sigo yo. En esos términos está pensando. Más allá de suponer cuáles son los aspectos ideológicos o políticos que lo convocan a la gestión. Esa es la gran diferencia, en todo caso, de la pérdida significativa de calidad que ha tenido la dirigencia política en los últimos años. Bien, Lautaro, nos quedan como desafío en unos 8 minutos más o menos, vamos a dedicarle 4 minutos a cada uno, Brasil y Argentina. Brasil viene de una experiencia realmente nefasta con Bolsonaro. Bueno, a nivel internacional, digamos, dejó de ser un país reconocido y valorado en los foros internacionales, como lo fue durante las últimas gestiones de Lula, incluso de la propia Dilma Rousseff, participando activamente y siendo una voz escuchada y tenida en cuenta en los distintos foros, digamos, ¿no? Hasta la centro-derecha de Brasil te diría que hizo un papel, antes de que llegara Lula, sí, en el ámbito internacional hizo un gran papel para Brasil. Fernando Henrique Cardoso tuvo una gestión en ese sentido reconocida, digamos, ubicó a Brasil en el escenario internacional, plantándose desde su inclusión latinoamericana, su inserción latinoamericana. A ver, a partir de la gestión de Lula, combinando un poco estos dos países que son centrales, digamos, que van de la mano, a pesar de que tenemos este folclore no solo futbolístico, me imagino que algo debes decir de tu pasión y conocimiento por el básquet, a nivel basquetbolístico ni te cuento, en vóley, en otros deportes. Bueno, más allá de ese folclore, son dos potencias complementarias, digamos. Brasil y Argentina son, digamos, dos países que conjuntamente tendrían la capacidad de definir el precio de muchos granos y oleaginosas y biocombustibles a nivel mundial, petróleo y otros tipos de elementos inmateriales, como todo el conocimiento existente en ambos países, en sus centros de estudios y de desarrollo, que son importantísimos, digamos. En ese sentido, bueno, a partir del año 2004 y 2005 nos convertimos en el primer socio comercial de Brasil. Argentina
Brasil respecto a Argentina, bueno, fuimos los segundos. Ellos tienen una relación con China muy importante que se mantiene, digamos. Y ese es el elemento que incorporaron estas gestiones, digamos, abrirse a la perspectiva multipolar y formar parte del BRICS, por ejemplo, ¿no? A donde nos invitaron ahora, hay que decirlo. Nos invitó China y Brasil. Gestión que venía haciendo activamente el propio Lula, digamos, y ahora lo hicieron un poco por descarte. Pero bueno, bienvenida a esa perspectiva y a esa posibilidad de poder insertarnos en los ejes más importantes a nivel económico mundial en estos momentos. Y bueno, tenemos mucho para aportar en ese sentido, en la perspectiva diplomática, los grandes negociadores y negociadoras que tenemos en nuestros países, las experiencias en ese sentido. A ver, combinando un poco, digamos, ¿no? Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por primera vez en la historia, desde su creación, digamos, ¿no? Que es uno de las primeras instituciones que se conformaron en la ONU. Es reconocida en ese sentido. Digamos, en ese punto tenemos una contradicción con la gestión actual, digamos, que fue un retroceso en la perspectiva del logro de derechos humanos importantísimos que se habían conseguido, que tenían que ver con lo social, pero también tenían que ver con lo cultural, con una impronta, digamos, ¿no? Interesante que tenemos ambos países, digamos, que es esa impronta mixta, digamos, combinada y muy rica en esas combinaciones y en esas perspectivas. Por eso, bueno, hay un desafío por delante importante de trabajo conjunto en una alianza estratégica que vuelva a ponernos en ese nivel de intercambio tan interesante que se produjo en un momento de la historia reciente, pero también en una perspectiva política, diplomática e internacional en el que tenemos muchos elementos en común y mucho por andar de manera conjunta, digamos, ¿no? Por fortalecernos. La región del Mercosur tiene un intercambio que está en una proporción que, bueno, es muy escasa en función de todas las capacidades existentes dentro de la propia estructura económica y de todas las perspectivas que se fueron abriendo en términos de la economía social, en términos de las perspectivas agroecológicas, de toda una serie de nuevas experiencias que se fueron y se están desarrollando, que tienen a las jóvenes y a los jóvenes como grandes protagonistas y que creo que van a ser los impulsores de esta dinámica renovada del Mercosur, del Parlasur y de las instituciones que se vayan forjando, que tienen a nuestro país y a Brasil como los grandes gestores, hay que decirlo, y que ahora, bueno, está la perspectiva y la voluntad de incorporación de países como México y Colombia, que son importantísimos, al igual que otros. Seguro. Como Bolivia, como Paraguay, como Chile. Así que es un momento importante de la región. Está todo por hacerse. Bien, hay una perspectiva, sin la mínima duda, a fin de año, respecto de lo que pueda llegar a ser la resolución electoral de Brasil, ¿no? Con Lula prácticamente como el candidato con más posibilidades de volver a ganar. Habrá que ver si desde el punto de vista institucional Brasil se banca eso, y si los factores de poder de Brasil se bancan una nueva llegada de Lula al poder. Veremos lo que pasa. Está todo abierto. Lo que pasa es que de alguna manera también queda pendiente analizar la situación de Argentina y cómo somos los argentinos, lo dice este tema. Bien, vamos a encarar la última etapa del programa conversando con Patricia alrededor de este tema social importante, trascendente que ha traído respecto de... A ver, la medicina tiene determinadas capacidades para resolver, la medicina formal. Y después hay, en todo caso, una serie de recursos no aprobados formalmente, pero que son eficientes desde el punto de vista del tratamiento. Es el caso del cannabis medicinal. Así es. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de Verónica Guañano, esta mamá cannabis, que hace específicamente este fallo que salió favorablemente para ellas, pero que tiene algunas cuestiones que
hace que por ahí no sea así tan fácil como parece, ¿no? Porque tienen que estar inscriptas en el ReproCam y demostrar, y tiene que el juez, a la hora de que llegase a haber algún tipo de allanamiento o algo, tiene que evaluar la situación. Así que vamos a escuchar a Verónica con esta segunda parte. Luego de presentar el amparo a principios de este año, nos avisan que la Corte Suprema va a dar una audiencia pública en la que se va a tratar el amparo de Macame, y que los amicus curiae, que son personas amigos del tribunal, iban a ser escuchados para que cada uno exprese su postura con respecto al tema. Así que bueno, el día 27 de abril nos vimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación defendiendo, explicando y contándole a los ministros la necesidad que hay en cada uno de los hogares, en cada uno de los casos. Y bueno, y esperábamos un fallo. Fuimos a la Corte a pedir que se nos permita cultivar con la tranquilidad de no ser perseguidas por el Estado, que el Estado no nos exija inscribirnos en ningún programa, y pedirle que nos dejen eso, la tranquilidad de seguir produciendo la medicina para nuestros hijos, porque bueno, el Estado no lo está haciendo, el Estado no está cubriendo todas las necesidades que nosotros tenemos, y por eso cultivamos y por eso uno lo va a seguir haciendo. Luego de exponer, bueno, esperábamos el fallo de la Corte, que se dio el día 5, hemos recibido el fallo de la Corte, en el que, bueno, la Corte nos dice que a ellos les parece que tenemos que inscribirnos en el programa del Estado, pero que entiende la Corte, por primera vez, la justicia está reconociendo que los tratamientos que las mamás estamos aplicando a nuestros hijos con aceite de cannabis del cultivo que tenemos en casa no es ilegal. O sea, hoy no va a haber más mamás presas por cultivar la planta que le genera la medicina que nos devolvió la vida de nuestros hijos. Así que, bueno, este fallo, si bien no fue un 100% lo que nosotros pedíamos, hace que Macame se sienta muy contenta, porque la realidad es que sabemos que ahora no vamos a ir presas por plantar. Esto nos genera una tranquilidad y nos ayuda mucho a seguir disfrutando de tener esa mejoría en la calidad de vida de nuestros hijos. Estamos muy contentas, muy agradecidas con nuestros patrocinadores, que son el doctor Domingo Rondina, la doctora Guillermina Fregona y el doctor Mariano Bar. Esto va a permitir que a todas esas personas a las que no llega el aceite estandarizado que produce el LIF pueda plantar con la tranquilidad de no terminar en la cárcel. Estamos muy agradecidas, te agradezco muchísimo el espacio y nada, gracias por estar siempre para Macame. Bien, Patricia, el tema es, de alguna manera, sacarlas de la sospecha. Sacarlas de la sospecha, exactamente. Ese es el cambio cultural que todavía no se pudo resolver. Pero viste que clarito dijo Verónica, nosotros por nuestros hijos haríamos eso y mucho más, así seguro. Que quédate tranquilo. Bien. Pero bueno. Bueno, Lautaro, 2 minutos nos quedan para conversar. Me parece que hay varias cuestiones, quedaron varios temas sueltos, pero fundamentalmente de lo que vos conversabas al principio del programa, donde recordabas lo que pasaba en la década del 80, me parece que es un desperdicio no dejar de decir que ha habido una caída significativa de la calidad de la dirigencia política en la Argentina. Bueno, estamos en perspectiva de hacer el balance, digamos, ¿no? De estos 40 años de democracia tan importantes, históricos, digamos, así como hablamos de cuestiones históricas en Colombia o en Brasil, que dejó de ser el país más desigual del mundo durante las gestiones de Lula, fundamentalmente. Bueno, nosotros por primera vez también en nuestra historia institucional cumplimos 40 años de manera consecutiva en el ejercicio democrático y es hora de establecer las críticas que sean necesarias para el fortalecimiento del sistema, digamos, un poco lo que decía también
Hipólito, digamos, hablando de nuestro pago chico. Son desafíos, digamos. Y bienvenida a las nuevas generaciones, el involucramiento en todo tipo de actividad que tenga que ver con el compromiso, con la comunidad, con la sociedad. Y que, bueno, si decanta en la propia participación política, tiene que ser más que bienvenida y tiene que ser una grata experiencia, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, vemos renovaciones. En Chile, por ejemplo, hay una renovación generacional muy importante. Se está discutiendo por primera vez una constitución paritaria, digamos, ¿no? Una convención constituyente paritaria, por ejemplo, con toda una perspectiva de los nuevos derechos y también con una actualización de una constitución que era de la dictadura pinochetista, hay que decirlo. Por eso se plantea un Estado social democrático, digamos, como principio fundamental, que es lo que terminaron de discutir y establecer, y ahora se tiene que aprobar y es el gran desafío, porque ahí también hay una disputa, hay distintos sectores y hay que establecer negociaciones, digamos, y yo creo que también se abre toda una perspectiva en ese sentido, digamos, ¿no? En el aprendizaje de negociar y cumplir con los acuerdos y con los desafíos en perspectiva del propio interés general, que ya no es el de las patrias chicas, sino que ya incumbe a toda la región. Argentina está presidiendo la CELAC y está haciendo una experiencia interesante en ese sentido, porque abre el espectro también a América Latina, al Caribe y a todo lo que constituye nuestra cultura, nuestra economía, nuestra sociedad y también nuestra propia dirigencia política. Bien, Lautaro, muchísimas gracias por darte una vuelta por aquí por el programa. Nosotros desde ya ratificamos plenamente nuestra defensa del sistema democrático, de la participación de la sociedad en la política y fundamentalmente en la solidaridad. Debemos encarar un proyecto que signifique un desarrollo inclusivo en la Argentina. Es posible. No es una cuestión que esté tan lejos, tan difícil de lograr. Sin embargo, yo creo que hay un empeño de algunos sectores y fundamentalmente de una dirigencia política muy amarreta que impiden que se avance significativamente en lo que es Argentina una posibilidad. Patricia, nos encontramos la semana que viene. Buenas noches, hasta el próximo encuentro. Será hasta entonces.